¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Sin Exigencia. Tenemos hoy pues una película muy particular que está en cines, la pueden ver. Se está hablando mucho de ella. Primeramente quiero saludar a mi amigo Miguel, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adán? Yo bien emocionado porque después de varias semanas en donde no hemos tenido nada interesante en cartelera más que uno u otro caso aislado, viene algo que cuanto menos es interesante, ¿no? Entonces, platícanos por favor de qué película vamos a estar hablando en esta ocasión. Bueno, nos referimos a la película Tiempo de Guerra, Warfare. Es una película de 2025. Es una de esas películas del género drama bélico. Es dirigida por Alex Garland y Ray Mendoza. Está protagonizada por The Pharaoh Atai, Will Poulter, Joseph Quinn, entre algunos de los principales actores que dan un gran papel en esta película. Pues antes de dar más datos sobre la misma, voy a hacer una breve síntesis. ¿Te parece bien, Miguel? Por favor. En unas cuantas palabras, igual sin spoilers. Ahorita les vamos a decir por qué esta película no es precisamente de ese formato que pueda tener spoilers. Porque la película aborda un caso real de 2006, acontecido durante la guerra en Irak, cuando un pelotón norteamericano fue sitiado por las fuerzas locales en una vivienda en Ramadi, retratando de manera impactante las desesperadas, aunque estratégicas acciones de este grupo militar por romper el acorralamiento y proteger a los compañeros heridos de gravedad. A eso me refiero, que no tiene un asunto de spoiler y tampoco es un caso así particularmente famoso. Es el relato en tiempo real de cómo estuvo. Quiero también resaltar, es una película de hora y media, lo cual celebro. Bienvenidas nuevamente a las películas que pueden sintetizar su historia en 90 minutos. Y que pues el desenlace va presentándose poco a poco, donde lo que realmente importa es disfrutar la trama más que el desenlace, en palabras de Jorge Drexler. Ajá. No, por supuesto. De hecho, ya lo hablaremos. Ahorita te doy la palabra de nuevo para pasar a contarnos de qué trata y todo, pero es una película muy extraña. Muy, muy, muy extraña. No es una película como tradicionalmente. No es una película que narra una historia de manera tradicional. Y ya eso le da muchos puntos desde mi punto de vista, ¿no? Pues sí, yo también, como suelo, ya he dicho algunas veces que no me gustan mucho los spoilers, y cuando se empieza a hablar mucho de una obra que me interesa, antes de que me sigan revelando información, voy y la veo. Y sí, es algo, no me pareció desconcertante, sí me gustó, sí la recomiendo. De hecho, me gustó más de lo que esperaba, y sí tiene algunas cosas que podemos calificar como originales, y eso es lo que lo hace extraña, porque dijiste extraña, no dijiste mala. No, exacto, no diría que es mala, para nada diría que es mala. En general, si podemos ya pasar directamente a esta cuestión de las calificaciones sobre lo mejor, lo malito y lo peorcito, lo bueno, lo malo y lo feo. Si no tienes alguna otra cosa que resaltar sobre el guión, la historia, el contexto. Antes de hablar de lo bueno y lo malo y lo feo, yo les quiero platicar rapidísimo. Esto no lo sabes tampoco tú, Adán. Fíjense que yo vi la película ayer. En el momento en el que estaba viendo la película, me acuerdo que yo estaba pensando, yo le daré unas 3 estrellas sobre 5. Termina la película, veo la escena final y digo, pues la voy a bajar. Me acuerdo que subí la calificación al Letterboxd de 2 estrellas y media y ahí se quedó, ¿no? La estuve pensando durante la noche. Hoy que es sábado, mientras estamos grabando esto, mientras estaba desayunando, estaba piense y piense y piense. Me vine manejando para acá a grabar el podcast. Estuve piense y piense y piense sobre la película y eso no cualquiera la logra, ¿no? Mientras más la pienso, más me gusta. Sigo sin poder decir que me fascinó la película o que me voló la cabeza, pero está bien interesante. No sé si a ti te pasó algo parecido. A mí, desde luego que me pareció interesante, pero me pareció además intensa. En una de esas, de esos casos que dices, a lo mejor no la vuelvo a ver, pero no por una falta de interés, sino porque es tremendamente... te transmite muchas cosas. Te sobreestimula todo el tiempo. Yo también la vi apenas hace un par de días y es de esas películas que hacen que se te caigan los nachos y las palomitas, o sea, derramas así algo, porque Ándale, sí. Hay muchos sobresaltos y es incluso aturdidora. No es la primera ocasión que me refiero a los efectos de cuando algo hace demasiado ruido, tiene demasiados gritos, a mí me irrita. ¿Esto pasó con Civil War también? Es una película que yo no vi. La anterior película de Alex Garland, que primero empezó como novelista, después como guionista y dio el salto a la dirección de cine hace muy poco tiempo.
También tengo buenas opiniones sobre Civil War, que también vi recientemente. Tal vez esa poca distancia que hubo, de aproximadamente una semana, 10 días, que vi Civil War y después Tiempo de Guerra, me da esa especie de equilibrio. En las cuestiones de los sobresaltos, sí me parece que Tiempo de Guerra tiene más. Ya. Tiene otro tipo de cuestiones de calidad y mejor manejo de esta línea de audio. Que no línea sonora, bueno, que no banda sonora, porque curiosamente es una película que no tiene banda sonora, no tiene estos efectos que muchos directores utilizan para transmitir, que es la música. No la tiene. Exactamente. Entonces, esa es una particularidad. Tiene varios puntos originales y otros no tanto, que me parece que dan al traste con la intención de la película, que ya veremos en la parte final de este episodio. Perfecto. No sé si tengas alguna otra observación sobre la misma. Vamos a pasar a hablar de lo bueno de la película. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Primeramente, normalmente me refiero al elenco, a las actuaciones. En esta ocasión también lo voy a hacer en términos elogiosos. Creo que ver a Will Poulter y a Joseph Quinn ya consolidados como actores de carácter es bastante favorable. Ya no los estamos viendo como esos actores adolescentes, ¿no? Que salen de las crónicas de Narnia, sí. Los Miller, por ejemplo. Sí. Y ves a Poulter ya con una madurez parecida también a otros papeles previos que ya le hemos visto ya más serio, como ese Bandersnatch de la saga de Black Mirror. Sí. Ya va bien, y en esta todavía mejor. Lo mismo pasa con Joseph Quinn, también un actor de series adolescentes que como que salta un poco más a la fama con Stranger Things. Pues ya lo ves también en estas películas ya más serias, que transmite mucho, como esta película de terror que se llamaba El Día 1, Todo en Silencio, algo así la tradujeron. Esta película con Lupita Nyong'o, en la que no pueden decir nada porque hay una especie de seres depredadores. Sí, no la vi. Ahí también lo ves y se ve muy distinto, muy bien, transmite bien, y en esta me parece que es un papel muy, muy destacable. En general, todo el elenco lo hace increíble. Es un elencazo. O sea, para empezar es un elencazo, ¿no? Tenemos, sí, a Will Poulter, a Joseph Quinn, tenemos al hijo de James Gandolfini, el de los Sopranos. Que por aquí tengo el nombre, se llama Michael Gandolfini. Tenemos a Charles Melton. Charles Melton es quien coprotagonizó la película May December de Todd Haynes. Espectacular su actuación en esa anterior película. En esta sale mucho menos tiempo en pantalla, pero lo hace bien. Que estoy completamente de acuerdo contigo en que los dos que más sobresalen, pero de verdad lo hacen muy bien, y que habla bastante bien de la dirección de actores por parte de Garland y el codirector. Ellos dos son los que más sobresalen. Que pueden ser probablemente los más famosos. También tenemos a Kit Connor, que es Kit precisamente quien representó a Elton John en Rocketman en su versión adolescente. Entonces, pues es una película que tiene un muy buen elenco y una dirección muy homogénea en el buen sentido. Creo que todos hacen un muy buen papel. Continuando con los aspectos técnicos, para después ponernos a hablar un poquito de la trama y todo esto, yo quiero destacar el diseño sonoro. El diseño sonoro que viene acompañado de una dirección muy arriesgada y provocadora. Vamos, como siempre lo decimos, todo lo que aparece en pantalla, sonidos, imágenes, los mismos colores, la manera en la que se actúa, dónde enfocas la cámara, es una decisión. Y no solamente la manera de contar la historia que está estructurada desde el guión, sino todas las decisiones estilísticas, como ya había comentado, el diseño sonoro es una cosa arriesgadísima que se aplaude. Se aplaude porque se sale completamente de la fórmula de Hollywood a la que estamos acostumbrados, y a mí me parece que en este caso le sale bien, le juega a favor. Pudo haberle salido muy mal, pero sale bien parado, pero sobre todo lo que yo celebro es la decisión artística de arriesgarse. Correcto, y en esto también me voy a arriesgar a algo para que no parezca que soy demasiado voluble o convenenciero. Ya me he quejado, hoy empecé también mencionando algo sobre esto, y en algunos otros episodios me he quejado de que cuando se quiere como sobresaltar a la audiencia con el efecto de un sonido súbito o exceso de gritos, además te irrita, pero por la cuestión auditiva, que ya me parece a veces hasta contaminación. Sí. Aquí, que tiene unos momentos aturdidores, me parece que sí se justifican, sí los vale, sí se aprecian mucho más también por los diferentes espacios de audio que salen en la sala cinematográfica. Los gritos, tiene muchos gritos. Uy, los gritos son una cosa. Dime si no son necesarios en esa parte tan fuerte, tan cruda de los heridos de gravedad.
creo también que eso es precisamente esa distinción o esa tenue línea divisoria, o no tan tenue, que hay entre lo crudo y lo grotesco. Completamente de acuerdo. Y perdóname que te interrumpa, Dan, la escena de la explosión del tanque. Cuando van a salir del tanque y hay una explosión, es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que nos muestran en pantalla es cómo están experimentando los soldados esa explosión fuera de la casa y dentro de la casa. Es decir, los que estaban cerca del tanque, pues no escuchan nada porque están aturdidos. Entonces se va por completo el sonido en la escena. Así como lo hace Pedro Almodóvar en sus películas, con escenas de choques o cosas estruendosas, lo que hace es te quita la música en el momento en el cual viene el golpe. Lo mismo pasa con Christopher Nolan en Oppenheimer. En esta escena en donde explota la bomba atómica, la mejor manera de crear como esta explosión, este estruendo en el espectador, fue quitando el sonido, ¿no? Entonces, lo que se hace desde la dirección artística de la película en esta ocasión es, cuando estamos afuera de la casa en donde sucede toda la película y asistimos a esta explosión con los soldados que estaban ahí alrededor, al igual que ellos estamos aturdidos y no escuchamos nada. Pues entras a la casa y los gritos, no, es una cosa muy bien hecha. Además, precisamente cuando quedan aturdidos por la explosión, por supuesto, y la mayoría de las películas que recuerdan a esto, o los videojuegos, cuando has visto varios videojuegos de guerra y demás, es que ese sonido te quede entre 3 y 4 segundos. Acá no, que se tardan hasta 3 o 4 minutos. Sí. Y de la tensión continúa en esa nube blanca, la explosión entre la tierra, el humo, la pólvora y demás, y los efectos de los explosivos. Garland se permite seguir la secuencia por 3, 4 minutos. Y además la tensión sigue. Por ejemplo, antes de esa explosión que destacas, la mayoría de los directores hubieran recurrido a una música tensa. No, acá es en silencio, llega la explosión. Aunque es algo que ya esperas, de todas maneras te impacta. Está el corazón acelerado antes de la explosión, ¿eh? Y eso se logra en la película. El director es un artista. La mejor forma de decirlo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué otros aspectos positivos resaltas de la película? Fíjate, por ejemplo, en esta, del audio, también, ya que lo mencionaste para seguir en esa línea, cuando piden esta demostración de fuerza, que es un término militar, de demostración de fuerza en la que la intención es intimidar al oponente con pues algunos medios de diferentes estrategias. En este caso era una demostración de fuerza por medio de aviones aéreas. Uh-huh. Pues con el audio y con ese avión bajan hacia en un plano muy bajo, unos cuantos metros de las azoteas de las casas. Metros. Completamente. Y tú la ves y te impacta y estás casi respirando el polvo. Esa es una parte. Lo vuelven a hacer, pero la primera vez es de verdad sorprendente. No sé si en esta parte del audio podemos pasar a lo demás. Pasamos a lo demás, rapidísimo, comentando lo bueno que me parece, lo más bueno de la película es el enfoque innovador que se le da a una película bélica. ¿Por qué? Porque normalmente en una película bélica lo que nos encontramos es estas grandísimas películas hollywoodenses que hablan de que los soldados son los mejores y están salvando al mundo, es decir, hablando como una máquina de propaganda a favor de la guerra, sin importar el país del cual venga, o la gran mayoría de películas buenas sobre este tipo de temas hablan en contra de la guerra. Y lo que hace esta película, me parece a mí, la interpretación que yo le doy, es que justamente es una crítica a los efectos devastadores de la guerra, pero es una crítica muy sutil, porque la película nunca te lo dice, ¿no? La película nunca se mete a hablar del conflicto ni nada más. El enfoque que le da es la crónica de un momento, ¿no? Correcto. No te habla de la guerra, no te habla de la situación a nivel macro, uh-huh. No se mete a la cabeza de los personajes externos más allá de los de la situación. Son como 10 soldados más o menos que están en una casa, uh-huh. experimentando una pesadilla espeluznante, es horrible. Y de nuevo, destacando las actuaciones, las caras de los soldados, los sonidos, las expresiones de miedo. Es decir, estoy paralizado porque no sé qué hacer, porque sé que si doy un paso fuera de la casa, me matan. Sí, completamente. ¿No? Entonces, es una película que de manera directa no critica nada, pero a mí lo que me pasó fue que al no hacerlo y al mostrarte solamente la experiencia de unos cuantos soldados, de lo micro, te deja pensando sobre el nivel macro, ¿no? Sobre lo que eso significa. Pues sí, mira, la última nota que tengo sobre esta sección de lo bueno está muy, muy relacionada con lo que dices. De entrada no hace una apología. Exacto. Ni hace una denuncia sobre la guerra. De hecho, no empieza con
este anuncio constante que suelen hacer algunas obras cinematográficas para enganchar a la gente, basada en un caso real. Ya cuando te dicen eso, lo ponen al inicio precisamente para engancharte, para transmitirte ese efecto dramático. No se hace, no se dice dónde es, no se dice en qué guerra es, no se dice en qué año. Ya después, revisando sobre el contexto, ya lo sabes. Bueno, y además con la parte final, que ahorita iremos a eso. Entonces, en esta parte, aparentemente, no está de un lado o de otro que está sí, de manera directa no, pero... No explícitamente. Exactamente, no explícitamente. Y creo que también uno de los aciertos es que en esta parte muestra una reacción mucho más humana de los militares. Eso que estabas diciendo de que todos son muy heroicos. No, en esta parte no se ven esas versiones heroicas como que siempre los soldados reaccionan de manera más con temeridad y no con temor. ¿A qué me refiero? Que son tan valientes y que están dispuestos a todos que hacen hasta misiones suicidas. No, en este caso todos tienen miedo y eso es lo natural. Y eso sería, incluso con el entrenamiento y con esa ya posición psicológica que tienen al dedicarse a eso, el miedo es ineludible y lo transmiten bien. Esa es una cuestión distinta al resto de las películas. Sí, completamente de acuerdo. Algo que se me había olvidado comentar, un detalle que me gustó muchísimo de la película tiene que ver con la corporalidad. Es decir, como esta decisión estética de centrarse en los cuerpos. No solamente en los cuerpos de los soldados con su uniforme y las pistolas y todo, que contrasta con lo que están viviendo y con lo que están sintiendo, como esta figura de autoridad, de mucho poder, que está casi llorando, si no es que sí llorando porque oye, estás viendo despedazado el cuerpo de tu amigo. Es una película súper visceral, ¿no? No solamente en la escena de la explosión en el tanque, sino también cuando ya están evacuando de la casa. El tratamiento de los cuerpos, cómo se les ven las piernas todas magulladas y el estómago salido, es súper impactante, pero no lo hace con morbo. Para nada lo hace con morbo. Creo que es esta línea de la cual hablabas entre el morbo y la crudeza. Va más por el lado de la crudeza para transmitirte la sensación que requiera la película en ese momento. Pues sí, de hecho, bueno, ahora que dices que es una película visceral, pues mira, lo es en más de un sentido. Ah, por supuesto, por supuesto. Pero visualmente lo hace muy bien. Sí parece, además transmite esta cuestión del dolor. O sea, es una crónica en tiempo real, ¿sí? Más que una descripción sobre un acontecimiento histórico. Exactamente. Y de ahí voy a pasarme. Por favor, quiero escuchar. Malo que no tiene que ver con la hechura del filme, sino más bien con cómo a lo mejor cosas que se dejaron de hacer y pueden ser mal interpretadas. Por ejemplo, esta aparente falta de posicionamiento sobre los acontecimientos reflejan algo que puede llegar a confundirse con indiferencia. Ve por dónde vas. Leí algunas críticas donde dicen, bueno, pues es que si no están ni a favor y en contra y demás, si no tienen mucha empatía, incluso por la familia en la casa que llegan e invaden, porque lo hacen y la película lo muestra, de manera discrecional llegan y se meten en una casa donde someten a una familia y desde luego que la arriesgan, familia con niños. Entonces, a mí no me parece que esa sea la intención del director y que sea totalmente indiferente. Por eso me parece que sí hay un posicionamiento, aunque no sea explícito. Completamente de acuerdo contigo. ¿Y no te pasó que mientras estabas viendo la película era menos evidente y mientras más la vas pensando, vas por ahí sacándola? Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, vamos, quiero comentar un poquito acerca de la película del francotirador de Clint Eastwood, ¿no? Recuerdo que una película que a mí me parece espantosa, pero por otros motivos, ¿no? Recuerdo que se decía mucho que, oigan, a ver, ¿de qué se trata esta película? Se trata de, oigan, un país llega, invade otro, y ahora vamos a hacer muchos años después una película sobre un soldado que se deprime después de haber ido a invadir otras casas u otro lugar, ¿no? Entonces, esa lectura política que se le dio a la película, si desde un punto de vista muy superficial o desde un visionado muy superficial a la película, se puede aplicar perfectamente o concretamente en esta película Warfare, pero mientras más la vas desgranando te vas dando cuenta de que no va por ahí, ¿no? Y como bien dices, la película no es que no se posicione, sino que lo hace de manera no explícita a través de él. ¿Vale la pena? Sí, de hecho salen otras preguntas como esa y con esto también quiero cerrar esta parte de lo malo. Después de estar viendo varias cosas que tienen mucha originalidad para el género bélico,
Después te encuentras al final una que es tremendamente convencional y trillada. Ni siquiera es el final, es una especie de epílogo en el que salen tomas de cómo la están grabando, casi un detrás de cámaras, y las fotos de los personajes reales, como Ray Mendoza, que codirige y coescribe la historia con Garland, que es el protagonista principal, no nada más del evento ahí, es quien está a cargo y quien saca a sus compañeros heridos, y salen abrazándose entre ellos, los personajes reales con los actores y fotografías y demás. Eso es algo demasiado usado en esas películas basadas en una historia real. A mí me sacó completamente de la película. Y me pregunto, si iba también haciendo muchas cosas originales, ¿por qué terminan de esa manera? Bueno, hay que entenderlo, un homenaje a los personajes. Oye, a los reales. Si son héroes de guerra y si son además colaboradores en la película, pues ¿por qué no? ¿Por qué no darles ese homenaje? Esa parte lo entiendo, pero creo que sí rompe con el estilo de la obra. Y perdóname que te interrumpa, pero justamente el hacerle homenaje a soldados de un bando en específico también es una posición política que me parece que no va con el mismo nivel, no va con la misma intención de lo anterior del metraje, ¿no? A mí la verdad es que me desposicionó mucho eso, me sacó mucho de onda, no me gustó. Y es otra de las preguntas que van saliendo, precisamente sobre eso que mencionas. A ver, si no tenía posición y al final hace ese reconocimiento a los héroes, a los verdaderos, y los abrazos y la felicidad y el reconocimiento, vaya, eso está bien, fueron rescatados, no fue fácil, desde luego, pero entonces sí queda parcial. A ver, que esa representación sin aparente narrativa se ligue con una conveniente o tal vez convenienciera subjetividad, sale con esas preguntas. ¿Por qué tienen que ser las fuerzas militares norteamericanas otra vez en el centro de la heroicidad, ¿no? Entonces, así, la película es también una demostración de fuerza. Completamente de acuerdo contigo, Adam, porque justamente como ya decíamos, la película durante todo el metraje es una crítica muy sutil, no explícita, hacia la guerra, ¿no? Hacia la guerra y sus efectos. Y en el momento en el cual elevas con este estatus de heroicidad a los soldados, es una posición, ¿no? Entonces, que no sé qué tan bien embona con la película, ¿no? Lo pueden hacer, por supuesto, es válido que lo hagan, ¿no? Pero desde nuestra subjetividad como espectadores, puede que haya algo que nos choque y es lo que a mí me pasó en esta película. Que no, también no quisiera que se confundiera esto como una cuestión de una crítica a los personajes reales que estuvieron ahí. No, claro, verdad, es algo tremendamente difícil. Sufrieron, son del humanos, bando en el que estés, del bando en el que estés. Y se vale que cuenten su historia, por supuesto. Pero salen las preguntas de que hicieron alrededor de 60,000 pérdidas humanas por parte de Irak en el balance contra 3,000 de los norteamericanos. Entonces, y es una película de 10 americanos llorando. Vamos, entienden por dónde vamos, ¿no? Y al final, pues no van a salir esos datos. Exactamente. Y me llamó la atención de que las imágenes de los personajes reales salgan en fotografías y algunas de ellas difuminadas. Sí, entiendo que a lo mejor no dieron su consentimiento o por cuestiones de seguridad. Los que sí salen son colaboradores de la misma película. Pero sale también la familia. El padre, la madre, el hijo y la hija, también en una fotografía que los emula, por supuesto, pero todos difuminados. Y tengo esa gran duda, no sé si alguien nos pudiera contar ese chisme si lo saben. ¿De verdad buscaron a la familia real y pusieron una fotografía para difuminar? ¿O se les ocurrió poner una familia X? De todas maneras, nadie va a saber quiénes son. Oye, eso me parecía necesario. Exactamente. Muy bien, mira, a ver, yo voy a ligar mi comentario con esto que estás diciendo para pasar brevemente, que se conecta bastante con lo feo, de hecho, ¿no? Para pasar con las conclusiones y recomendaciones. Rapidísimo. Por todo esto de lo que hemos estado hablando los últimos 2-3 minutitos, fue que yo no pude conectar emocionalmente con los personajes. Sí los ves llorando, sí se siente feo, no se siente feo, más bien admiras la actuación de los personajes, pero yo no conecté en ningún momento a nivel emocional con lo que están viviendo. ¿Por qué? Por todo el contexto que hay detrás, ¿no? Vamos, si te pones a pensar en primera instancia, ¿cuál es la razón por la cual ellos están ahí en esa casa? El sufrimiento por el que pasan. No se logra esa conexión emocional que estoy seguro que Alex Garland y el codirector, discúlpenme que se me olvidó el nombre, sí buscaban, ¿no? Es algo que sí se busca, pero no se logra hacer. Sí, el codirector se llama Ray Mendoza. Ray Mendoza. No confundir con el famoso luchador mexicano del mismo nombre.
Pero sí, fue precisamente quien codirige, que por cierto también trabaja con él en la película anterior. Exactamente, War, que es como el asesor o algo así. Asesor de estrategias. En esta misma de Tiempo de Guerra se ven las tomas aéreas. Eso también tiene pues, una asesoría muy cuidadosa. Y muy bien lograda. Sí. En lo feo que traes, Adán. Supongo que ya abordamos el tema de lo feo, ¿no? Está ligado con esto mismo, ¿eh? De acuerdo. A ver, que se piense solamente en algunas críticas o incluso en gran parte del público que solamente enfocar el heroísmo de los marines y se deje de lado lo fallido de la operación militar. O sea, fue un caos, cometieron errores, ellos mismos evidenciaron su posición con el exceso de ruido que hicieron, y eso costó muchas vidas de muchas personas ahí, porque en el bombardeo final también se perdieron familias de alrededor. Por supuesto. Y desde luego no también salen en pantalla. Y soldados iraquíes también. Entonces esta parte del héroe es pues el que... No, y el hecho de que los iraquíes que aparecen en pantalla hablen en un... Vamos, es que es muy obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero el hecho de que no hablen en inglés hace que los sintamos como ajenos. Es obvio que no van a hablar inglés. Si hablaran inglés estaría mal hecha la película, ¿no? Pero incluso el cambio de idioma los hace ajenos. Pero hay un momento en el que sí lo hablan y también me pareció algo inconexo. La madre de familia les increpa y sí les dice why, o sea, claro, sí sabe. Nada más sabe esa palabra y se los dice para tener más impacto. No lo sé, no me acaba de cuadrar eso que hicieron. Esos son los problemas que tenemos con la película. Entonces creo que se puede entender por qué estamos como muy confundidos. Como, sí es una buena película, sí es una película que recomendamos, pero requiere reflexión. No, es una película muy, muy bien hecha. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, de hecho inicié diciendo que sí la recomiendo. Hay que verla, tiene muchas cosas muy buenas. Pero esos detallitos otra vez, sobre todo para que no se diga que no tiene un posicionamiento que es completamente neutral, no parece. Claro. Y eso es lo feo. Además de que este sitio a los norteamericanos trajo como unas consecuencias muy fuertes, no nada más para ellos, sino también para la población de la zona. Por supuesto. Y esta parte en la que tienen esos exploradores iraquíes que están de su lado y que sirven como traductores, y es a los primeros que lanzan por delante. Y por supuesto son los primeros que acaban hechos pomada. Fuertísimo. Sí. En cuanto a esto, ¿qué recomendaciones nos tienes relacionadas con la película de la que acabamos de hablar, Adán? Miren, el género bélico es demasiado recurrido en la cinematografía norteamericana y hay unas piezas clásicas buenísimas. Me quiero referir nada más a esta. Por varias razones. Ahorita voy a explicar por qué. Se llama The Hurt Locker. Fue traducido aquí en México como Zona de Miedo. En España le llamaron algo... bueno, en el resto de América Latina como Vivir al Límite. Le dieron varios nombres en español. Es de 2009 y fue dirigida por Catherine Bigelow y está protagonizada por Jeremy Renner y Anthony Mackie. Esta película ganó el Oscar a mejor... Bueno, ganó 6 premios Oscar, incluido Mejor Película y Mejor Dirección. Tiene una aprobación en Metacritic de 94% y en Rotten Tomatoes de 97%. O sea, está muy bien rankeada. Y lo que quiero particularmente resaltar de esta película, y por eso hago la recomendación, no solamente porque es una muy buena película, sino porque también en 2010, cuando fue la entrega de los premios Oscar, estuvo en medio de un falso debate sobre una cuestión muy particular. Catherine Bigelow es la ex esposa de James Cameron. Estuvo muy padre esa historia y además, en la premiación. Pues estaba también nominado a Mejor Director y a Mejor Película con Avatar. Y entonces los medios y el público, y un sector muy amplio del público empezaron a alimentar yo lo califico como un falso debate, porque es conocida la buena relación que ellos tenían aún separados. Después de separar, ellos duraron un par de años casados y en 1991, fíjate la diferencia de tiempo, ya se habían divorciado en buenos términos. Incluso llegaron a trabajar también en esta de Días Extraños en 1995, hicieron trabajos juntos después de separados. Pero esta rivalidad no nada más de que sean exparejas, sino que es un hombre contra una mujer. Eran 4 varones nominados y ella era la única mujer. Y ganó, y empezó la prensa y la reacción a decir, sí, claro, como era la única mujer, tuvieron que dárselo, porque si no, es políticamente incorrecto, de ninguna manera. A ver, desde entonces, en el centro de la discusión, yo insistía mucho que Zona de Miedo es una película superior por mucho a Avatar, pero por mucho, por muchas razones. Y la dirección de ella también. Y no nada más a Avatar, también le ganó a una de tus favoritas, que es Bastardos sin Gloria. Pues todavía me parece que estas películas no fueron mejores que Zona de Miedo. Esa vez se decidió bien. Y
al recibir Catherine Bigelow el premio a Mejor Dirección, dijo que ojalá fuera la primera de muchas, y hasta la fecha pues solamente 3 mujeres han ganado Oscar a Mejor Dirección, desde entonces hasta ahora. Es algo que se tendría que... Órale, ese dato no lo tenía. Que reflexionar, pero sí me llamó la atención esto de que sí se insistía en que porque fuera mujer. Me trajo así a la mente ese caso histórico de cuando Marie Curie gana el premio Nobel de física, ajá, junto con su esposo Pierre Curie. Inmediatamente las reacciones es claro, trabajaron juntos, pero el que trabajó fue él, y ganó él en 1903. Pero él muere en 1906, y en 1911 ella gana un segundo premio Nobel, y se convierte en la primera persona, no más en la primera mujer, en la primera persona en tener 2 premios Nobel, el otro, pero en categorías distintas. Sí, obviamente en 2 categorías distintas. En química. Entonces, yo no podía dejar en aquellos años, cuando discutían sobre eso, rememorar ese caso y ver si todavía siguen pasando esas cosas. Buenísimo, Dan. Muy buena recomendación. Yo brevemente les quiero comentar, a ver, mi recomendación es una de las mejores películas de la historia, es un 10 de 10 y todos los que la vean estarán de acuerdo conmigo, que va a ser The Deer Hunter, una película traducida como El Cazador o El Francotirador, dirigida por Michael Cimino, 1978, protagonizada por Robert De Niro, por Steve Buscemi, perdón, no Steve Buscemi, Robert De Niro, John Cazale, Christopher Walken, que es un papelazo, y fue el papel protagónico, el primer papel, el papel debut de Meryl Streep, con quien en ese entonces era su pareja John Cazale, una historia bellísima que hay detrás. La película lo que habla es, te muestra una primera mitad, donde cómo ellos están conviviendo como seres humanos comunes y corrientes, los ves bailando, tomando en una boda, y después ves cómo los mandan a la guerra y los efectos devastadores que tienen ella, sobre todo de manera psicológica. Es espectacular la película, es crudísima, súper fuerte, pero vale mucho la pena. Y ya por último, una recomendación secundaria, Beau Travail. Buen trabajo, película de los 90 dirigida por Claire Denis, que trata sobre cómo trata sobre una serie de ejercicios que necesitan tener para mantenerse en forma unos soldados franceses en Argelia mientras no había ningún conflicto. Entonces, la razón por la cual nosotros estamos recomendando esta película en este momento es porque, si bien Warfare tomó una decisión artística bastante acertada al momento de estilizar los cuerpos para transmitir un mensaje, pero de una manera bastante cruda, Beau Travail de Claire Denis lo hace completamente al contrario, ¿no? Pero todo con un enfoque en lo estilizado de los cuerpos. Entonces, con eso terminamos las recomendaciones, Adán. Pues Miguel, quisiéramos seguir practicando, pero ahorita ya es prudente terminar el capítulo. Les vamos a agradecer que sigan fomentando pues la discusión, que recomienden, que además pongan algunos comentarios o datos que se nos hayan escapado, nos sirven mucho. Y bueno, desde luego invitarles a que continúen viendo los episodios. Te agradezco mucho, Miguel. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.